consejero don Jorge de la Maza respecto de su exposición. Consejera Gloria Hood, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Solamente a las enmiendas de la bancada republicana o puedo hacer todas las preguntas juntas? No son muchas. Es que hay algunas repetidas. Vamos a ir por orden. Ah, ok. Si quiere formularla, no hay problema. Ya. La primera... Aparentemente no ha habido mucho interés. Ya. Bueno, muy bien. Pero, consejera Gloria Hood, ¿usted no le va a preguntar al consejero republicano? ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Sí, presidente, perdón. No, por favor. Sí, la primera, en parte ya hubo una discusión, pero a mí me sigue quedando la duda, que es el lenguaje inclusivo, y me parece que deberíamos tener tal vez una argumentación mejor. Yo misma entré al diccionario de la RAE y aparece el trato de presidente y presidenta. Entonces, quisiera entender el alcance más allá de la visión propia. Y hasta dónde está previsto eso, diputado y diputada, los cargos. Quisiera entender un poco el alcance de ese cambio de lenguaje. Después tengo otra pregunta, que es el cambio de edad, porque lo suben a 40 años, hay casos en que eso es así en el mundo, pero también hay casos de presidentes o gobernantes jóvenes que tienen buenos equipos y funcionan bien. A mi juicio, la edad en sí misma no es un problema que uno podría constitucionalmente ajustar si es que tiene requisitos de cumplimiento que puedan suplir un mal gobierno, por ejemplo. Y después tengo una duda, a nuestro equipo le costó cuadrar en el artículo 99 las enmiendas 15 y 16 sobre los periodos de vacancia en el cargo. Cuando uno hace el ejercicio, queda un vacío. Quedan casos de periodo de vacancia que no están cubiertos. Eso también tal vez sea una cosa de ajuste solamente de hacer el ejercicio, pero sí creo que es importante que haya un criterio en eso. Y en el 102, artículo 102, reemplazan la referencia que el anteproyecto hace al artículo 122, que describe infraestructura crítica a lo dispuesto en esta Constitución. ¿Por qué ustedes lo cambian al artículo en específico que lo trata por una referencia general a la Constitución? Muchas gracias. Gracias, consejera. Antes de darle la palabra a la comisionada Natalia González, que me le ha solicitado, y Antonia Rivas, quiero hacer el siguiente comentario. Un comisionado que no recuerdo quién es y que no tiene ninguna importancia para estos efectos, a raíz de lo que usted planteó con motivo de la propuesta de la bancada republicana, me dijo que en la comisión de expertos se habría adoptado el acuerdo de que en la primera vez que se refieren a una autoridad, por ejemplo, dice presidente o presidenta de la República, y lo hacen la primera vez, pero de ahí hablan solo presidente de la República, y lo mismo respecto de todo. Ahora, esa explicación que me pareció razonable, no se condice, eso sí, con el texto, porque el texto, si uno lo revisa, claro, a veces lo hace y a veces no lo hace. Entonces, quizá si hubiera un acuerdo, ¿no es cierto?, podría adoptarse y ser riguroso en el análisis de que no ocurra lo que ocurrió en el texto de la comisión de expertos, porque esa explicación no siempre coincide con lo que dice el texto. Comisionada Natalia González, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente esa explicación es cierta. Si es que hay repeticiones hacia abajo, efectivamente, como siempre, susceptibles de correcciones. Quizás donde más se produce, y que ahí no es en realidad quizás un error de repetición, es en la referencia a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y la mantuvimos así, claro, porque hoy día el reglamento de la Cámara y el nombre oficial con el que aparece en su sitio web también oficial, habla de Cámara de Diputadas y Diputados. Por eso es que lo repetimos cada vez.
pero si en los otros cargos existe alguna reiteración, desde luego disponible, como siempre, a esa enmienda. Yo quisiera formularle las siguientes preguntas al consejero de la Masa. Es respecto de 3 enmiendas. Una es que respecto a las facultades del presidente de la República se viene reponiendo la potestad reglamentaria autónoma. Nosotros en la comisión experta tuvimos una discusión respecto de aquella y para no alargarme en el tiempo, someramente las conclusiones fueron que 1, se usa muy poco o prácticamente inexistente y 2, que también encierra un cierto riesgo en su aplicación, puesto que como no es para ejecutar la ley, sino que para abordar otro tipo de materia, y más allá de los controles que están establecidos por la Contraloría General de la República respecto de algunos de esos decretos, nos parecía que era un espacio donde se le resta facultades al Congreso Nacional, absorbiéndolas solamente el presidente de la República, y vemos ciertos riesgos en los contrapesos de poder en que esa potestad, que además se ha usado muy poco, siga existiendo. Entonces, entender por qué se repone. Luego, mi siguiente pregunta tiene que ver con la eliminación de la dignidad del cargo, como se llama hoy día, del presidente de la República. Quisiera entender si eso más bien responde a que se abra un debate para ver el quantum de esa dignidad del cargo, de lo que recibe el presidente una vez que deja el cargo, o si es con la institución como conceptual. Porque uno entendería de alguna manera que una persona que ha ejercido el cargo de presidente de la República, reinsertarse en el mundo laboral, tiene ciertas complejidades y dificultades. De hecho, por el mismo hecho del cargo que ejerció, su nivel de contacto, de influencia, son muy grandes. Entonces, esas complejidades se abordan de alguna manera por la institucionalidad actual con esta dignidad del cargo y obviamente se exceptúa si ocupa una nueva función pública o tiene, digamos, alguna función académica. Y por último, me pareció entender en las enmiendas sobre bases generales de la administración del Estado que la bancada que usted representa no estaría de acuerdo con la distinción entre funciones de gobierno y funciones de administración. Me parece que la vienen eliminando. Si estoy en lo incorrecto, me corrige, consejero, por supuesto. A nosotros nos pareció pertinente esa distinción porque creemos que hay una buena base de funcionarios públicos que no responden a ser funcionarios de confianza y que es razonable que permanezcan en sus cargos, dándole continuidad a esa función de la administración, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra y en otras naciones desarrolladas, sin perjuicio de que cada presidente pueda llegar con su equipo de confianza, que, como bien explicaba la consejera Hood, debiera ser un equipo, esos cargos de confianza más bien excepcionales, ¿no es cierto? Pero sí hacer esta distinción nos pareció relevante y por eso entender por qué se viene suprimiendo, si es que se viene suprimiendo, si no me corrige, consejero. Muchas gracias. Gracias, comisionada Antonia Rivas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, la comisionada González se me adelantó en varias preguntas, así que voy a hablar menos. Tengo una pregunta respecto al uso de femenino y masculino en los cargos, porque yo tengo antecedentes totalmente distintos a los que presentó el consejero de la Masa en un informe de la RAE, precisamente también. Cuando se le pregunta directamente si es la presidenta o el presidente, dice que aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género, él o la presidente, es preferible hoy usar el femenino presidenta, documentado en el español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803. Y dice lo mismo respecto a otro tipo de cargo. Y esto lo pregunto porque me llama mucho la atención y me gustaría si pudiéramos tener más explicación respecto al argumento de el uso duplicado, complicado, evitar el uso de duplicaciones, facilitar el acceso. Y yo la verdad es que me parece todo lo contrario en ese sentido. Y por eso me gustaría tener más explicaciones, porque la verdad es que, solo un ejemplo muy cortito, mi hija, tengo 2 hijas de menores, le dijeron que era el Día del Niño y estaba tristísima porque creía que no era su día, ¿verdad? Ella decía, bueno, ¿y el Día de la Niña cuándo es? Y creo que eso es importante, ¿verdad? Y que es relevante en ese sentido pensar que una mujer puede ser presidenta y que las consejeras son consejeras y no consejeros. Y creo que
el avance del lenguaje sin irse al chancho, como se dice en chileno coloquial, sino ponerlo quizá en el primer lugar, la primera vez, que implique que el acceso a los cargos es tanto de las mujeres y de los hombres, y es un tema que no ha sido difícil. En mi título de abogada dice abogada, no dice abogado. Lo mismo mi carnet de identidad. Entonces creo que avanzar en asuntos que ya están claros y que sería importante, creo, que se pudiera llegar a un acuerdo en esto, respetando quizás el acuerdo de la comisión experta de que en el primer lugar, la primera vez que se nombra el cargo, en el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas, tienen que ver con el nombre que tiene, ¿verdad? Pudiésemos avanzar en eso, sobre todo por el respeto de nuevas generaciones que se sienten representadas en el femenino de ese nombre. En segundo lugar, respecto a los 35 años en el cargo de presidente, yo creo que es algo debatible, pero creo que es importante también acá usar ejemplos, como decía la comisionada, de otras constituciones, porque hay muchas constituciones que dicen 40, 45, pero hay otras que dicen 30, hay otras que no ponen límite de edad. Entonces es importante usar el ejemplo comparado en el amplio sentido, de alguna manera, porque uno pudiera usar algunos ejemplos en todos los casos y en eso es relevante. Respecto a la eliminación y el cambio de interés general por el bien común, el consejero señaló que, y ahí tengo dudas y me mandé, lo voy a buscar acá porque me mandé, que no se sabía muy bien qué era el interés general, y yo ahí tengo grandes dudas porque el interés general precisamente es un concepto jurídico, técnico, que fundamenta la actuación del Estado, que has utilizado la Ley de Bases de Administración del Estado, que es de lo que estamos hablando precisamente hoy, que tiene que ver con que ciertas veces el Estado tiene que tomar decisiones difíciles, donde no se privilegia siempre el bien común, ¿verdad? Sino que en otras veces es el interés general. La construcción de una carretera, la construcción de una autopista, no siempre va en favor del bien común, sino del interés general, del interés de la mayoría. Y creo que precisamente eso es lo que determina el actuar de la administración del Estado. No siempre es el bien común. El bien común es un principio más bien ético, moral, que regula la convivencia social y política, mientras que el interés general, por el contrario, es un concepto jurídico y técnico que rige la actuación del Estado. Yo creo que en eso, y esto es verdad, buscado también en la RAE, que nos ha entregado tantas buenas cosas en esto. Entonces creo que es importante ahí mantener el concepto de interés público más que de bien común, porque el bien común no es el que guía la actuación del Estado, sino más bien el interés general. Por último, nomás, solamente me gustaría preguntar, sé que estoy excedida, pero unos minutitos, respecto a la potestad reglamentaria que pregunta autónoma, porque no entendí la explicación, consejero, porque dijo que mantenía la potestad reglamentaria autónoma, pero la verdad es que eso no se ve en la indicación. La indicación pareciera más bien limitarla y dejarla solo a la potestad reglamentaria de ejecución. Yo no veo en la enmienda, y quizás yo escuché mal y entendí mal, eso. Ir en general, solamente me gustaría también volver a preguntar sobre los organismos autónomos legales, porque creo que es un avance importante y sustancial que tiene el anteproyecto, en el sentido de regular la existencia de órganos que ya existen, ¿verdad? O sea, por no ponerlos no van a desaparecer los órganos autónomos legales, al contrario, ¿verdad? Existen y existen largamente, y lo que nos parecía a nosotros en el anteproyecto era que era importante regularlo y que tuvieran una regulación constitucional, aunque fuera más bien genérica, de manera que tuvieran una regulación. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Consejero don Cristian Suárez. Bueno, ya sobre el lenguaje inclusivo, ya se han dicho aquí muchas cosas, de tal manera que solamente voy a recordar a don Andrés Bello, entre paréntesis, que fue partidario él, este gran gramático, reconocido por la Real Academia de la Lengua, que está ahí en Letras Doradas, en el edificio en Madrid, que propuso cambios en el lenguaje. Por lo tanto, normalmente la Real Academia va recogiendo, pero tardíamente, los avances en el lenguaje. Quisiera solamente mencionar eso. Y desde luego yo creo que el punto tiene que ver más bien con un punto de diferencias políticas más que gramaticales, creo yo.
Respecto me preocupa también, pero ya se ha hecho mención aquí, la cuestión relativa a la potestad reglamentaria, por lo tanto no me voy a extender. La comisionada Natalia González y también la comisionada Rivas lo ha mencionado. En el artículo 110.4 no me queda claro por qué se suprimen. No sé si no alcancé a escuchar bien, no capté bien la explicación que usted probablemente dio sobre eso. En el artículo 115, eso no lo voy a mencionar porque tiene que ver con Fuerzas Armadas, lo de la Policía de Fronteras tampoco. Pero en el artículo 123, inciso primero, estimado consejero, por su intermedio, señor presidente de la Masa, pareciera que hay un error allí porque no se entiende aquí convoca, o quizás yo no lo he entendido. Perdón, señor presidente, si puede repetir el consejero el número, el artículo. 123, inciso primero. No lo expusimos. Y ahí hay una enmienda que recae sobre este artículo. 123. Respecto de ese artículo. No, claro, pero yo quisiera hacerle la pregunta como forma parte de las enmiendas que ustedes han presentado, para que vea usted que hay un problema ahí de un error en cuanto a saber con qué disposición se relaciona. En el artículo 123.2... 123, sí, del anteproyecto, quiero decir, ¿no? Me pasé. Mire, ya. Debo que ir más rápido ahora, a ver, para que vea usted. Me pasé al otro. Bueno, pero básicamente... No. Yo creo entonces que con esas serían básicamente las preguntas, y también una cierta pregunta general sobre el tema de la autonomía que comparto yo, que me parece que sería interesante si pudiera explicar mejor, digamos, la visión respecto a la autonomía de algunos órganos de la administración del Estado. Muchas gracias. ¿Qué pasó, doña Antonia? Se me olvidó una pregunta, presidente. Me dice el secretario que le quedaron 15 segundos. 15 segundos lo hago la pregunta. No, simplemente porque también señaló el consejero y me parece relevante respecto a la coincidencia, la eliminación, y esto hay dos bancadas que lo hacen, de la elección de presidente con la segunda vuelta. Y el consejero señalaba que no había evidencia respecto a la construcción de mayoría. Hay muchísima evidencia. Entonces me gustaría también saber si pudiera explicar un poquito más esa observación, porque la verdad es que toda la ciencia política, todos los expositores que presentaron dijeron que precisamente era una de las medidas más importantes para lograr terminar con los gobiernos presidenciales de minoría que tenemos hoy y al menos avanzar un poquito a la construcción de gobiernos de coaliciones más amplias con mayor gobernabilidad en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. ¿No hay más preguntas para el consejero de la Masa? Entonces, consejero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, la tengo difícil. Ya, voy a comenzar, obviamente, en el orden correspondiente, dando respuesta a la consejera señora Gloria Huth, referente a su primera pregunta, claro, al lenguaje inclusivo. Cree que es una explicación. Claro, ella necesitaría una explicación mayor respecto al lenguaje inclusivo. Ya. Bueno, ahí me hago cargo también de la pregunta de la consejera experta, doña Antonia Rivas, también referente a lo mismo. Y quiero señalar, sí, quiero ser claro en esto. Hay un informe que es el informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, ¿ya? Este es un informe relativamente moderno, es del año, creo que lo dije, del año 2021 me parece, 16 de enero del 2020. Ya, y este informe, claro, es a requerimiento precisamente del gobierno español, en atención a realizar un análisis por la Real Academia Española respecto del contenido de la Constitución.
se llegan a distintas conclusiones. Una de esas conclusiones es respecto de las interpretaciones, ¿no es cierto?, de las expresiones del lenguaje inclusivo, el uso de masculino inclusivo en la Constitución española, el uso de los pronombres indefinidos, el uso de los sustantivos de personas en singular, etc. Y en definitiva, este informe no se agota solo en la información emitida respecto del uso del lenguaje en la Constitución, sino que también continúa en 2 acápites más referentes a, lo estoy buscando, con su permiso, señor presidente, si me da... No es fácil encontrar aquí es un informe bastante largo. Bueno, tiene 2 acápites más este informe. Y en definitiva, conforme a lo que leí el día de ayer y conforme a lo que pude estudiar, y conversar también con mis colegas consejeros, este informe no limita o no cuestiona mayormente el uso del género femenino, presidenta, ¿no es cierto?, en materia de lenguaje inclusivo. Lo que sí señala es que el uso del lenguaje en términos indefinido, sustantivo indefinido en masculino, es correcto. No es cuestionable porque está sentado dentro de la sociedad. Y querer incluir, ¿no es cierto?, el lenguaje femenino en conceptos o en palabras dentro de la Constitución que tienen una connotación de sustantivo indefinido, como por ejemplo que tienen connotación masculina, no implica un trato sexista. Y quiero ser bien vehemente en este punto. El Partido Republicano no quiere ser visto bajo ningún punto de vista como un partido sexista, machista, todo lo contrario. Nosotros en nuestro partido tenemos una enorme cantidad de mujeres en la directiva, tenemos una enorme cantidad de mujeres militantes y somos muy respetuosos respecto de esa participación. De hecho, esta enmienda no fue propuesta por varones, fue propuesta por la consejera Patricia Spores, que está aquí presente. Consejera, dije consejera. ¿Perdón? Consejero Patricia Spores. Ve que yo igual ocupo el lenguaje inclusivo, igual lo ocupo, pero si esto es de uso cotidiano, porque no estamos en contra, porque ese es un ejemplo perfecto que la consejera Natalia Contreras Rivas, me hace presente. Está asimilado, está bien, pero sobrecargar el texto indicando a cada rato, ¿no es cierto?, la diferencia entre presidenta, presidente, senadora, senadora, embajador, embajadora, agota. Y esto no es un requerimiento de 1 o 2 personas, es un requerimiento común. ¿Podemos llegar a acuerdos? Yo creo en esta materia probablemente lo que mencionaba usted, señor presidente. La mesa coordinadora entiendo que tuvo una conversación respecto de esto, en realizar una indicación o un acuerdo respecto del uso de los términos masculino y femenino de todas estas palabras en un comienzo y después utilizar el genérico masculino. La verdad que podría ser una solución. No estamos totalmente cerrados a este tema, pero quería hacer el punto porque no es justo que se identifique al Partido Republicano como un partido machista por una propuesta como esta. No es justo, no es justo. Ya, luego, en atención a la pregunta sobre cambio de edad. Hay muchos países del mundo que establecen otras edades para asumir el cargo más importante de la República, el de presidente. Sin embargo, tenemos la convicción de que un cargo de esta naturaleza tiene que ser asumido por una persona con experiencia, sea mujer o sea hombre, una persona con experiencia,
una persona que haya trabajado, una persona que sea estudiosa, que tenga las capacidades y las cualidades para poder desempeñar de manera adecuada un cargo. Y eso lo da la edad. Yo creo que sí. Referente al artículo 99 sobre la enmienda 15 y 16, sobre el periodo de vacancia, no está cubierto, dice la consejera Gloria Hood. ¿Sabe qué? Yo igual me di cuenta de eso cuando estaba preparando precisamente la presentación. Sí, hay un vacío que tenemos que corregir. Yo creo que eso es perfectamente conciliable con... es que cuesta entenderlo. Sí, cuando uno habla de modificar el plazo de 2 años a 1 año, correcto, está bien, pero cuando uno habla de modificar el plazo en la enmienda siguiente de 2 años a 3 años, se produce un vacío entre una ventana que creo que hay que aclarar. Sí, estoy de acuerdo. Luego viene lo del artículo 102 sobre reemplazar infraestructura crítica por lo dispuesto en la Constitución. Sí, lo que pasa es que nosotros, debo señalar, nosotros propusimos modificar el contenido del artículo 122, sacándolo del lugar en que se encontraba y reforzando los estados de excepción constitucional. Y eso implica trasladarlo a los artículos sobre excepción constitucional. Entonces, el artículo 102, en vez de hacer referencia al artículo 122, haría referencia a lo dispuesto en esta Constitución. No tiene mayor relevancia, es un tema solamente de redacción y de forma. No, quizás es reiterativo también poder indicar, también podría ser, conforme a lo dispuesto en el artículo tanto, en donde actualmente se regulan los estados de excepción constitucional. No sé si la dejé conforme con esa respuesta, consejera. Ya, y luego la comisionada experta Natalia González, señora Natalia González, justifica, dice la diferencia... Perdón, consejero, lo que ocurre es que la consejera quiere pedirle una pequeña aclaración respecto a ese punto específico. Por supuesto, señor presidente. Gracias. Es sobre la respuesta en general, que no sé si hago ahora un comentario o pido la palabra después. Eso no sé. Sobre su respuesta. Sí. No sobre las respuestas en general. Sí. Si quiere, dejemos que conteste. Bueno. Continúe, consejero. Ya, muchas gracias, señor presidente. Luego la comisionada experta, doña Natalia González, hace una pregunta respecto a justificar o no la diferencia entre Cámara de Diputados y diputadas. Claro, eso ya, yo creo que ya lo he señalado. Entiendo que hay normativa interna también respecto de el Congreso para así hacer la diferenciación en materia de lenguaje. Sin perjuicio de lo cual yo necesitaba hacer el punto, debo señalarle, porque ayer se nos fue señalado por parte del oficialismo en términos bastante directos respecto a este tema. Así que creo necesario haber hecho el punto. Respecto a la potestad reglamentaria autónoma, sí, sabemos que es poco utilizada, lo tenemos claro. Creo que, sin perjuicio de ello, puede llegar a ser útil en determinados casos. Sin embargo, no es un tema al que nos cerremos completamente. Creo que podríamos entrar a debatirlo sin mayores inconvenientes. Respecto a la eliminación de la dignidad del cargo de los presidentes de la República, yo creo que, en opinión personal, no tenemos una posición actualmente definida dentro de la bancada. Yo soy de la idea de eliminar el cargo de presidente de la República y una vez terminado
Hay muchos que piensan así ahora, pero... Hay que ser muy riguroso. ¿Ah? Sí. Corrijo, señor presidente. Ya, sí, soy de la idea en lo personal, de eliminar la dignidad del cargo de los expresidentes de la República, porque me gusta mucho la figura o la imagen del expresidente que puede ir a comprar pan al supermercado o hacer su vida con total naturalidad, sin necesidad de tener que recurrir quizás a mayores gastos de personal de seguridad o de mayor connotación. Hago alusión ahí, por ejemplo, a la vida de Angela Merkel, que me llama mucho la atención. Desconozco en lo particular si en Alemania exista una figura que mantenga la dignidad del cargo, pero es un tema que por lo menos a mí en lo personal me llama la atención. No hay una unanimidad al interior de la bancada respecto a este tema. Estamos también abiertos al diálogo respecto de ello. Funciones de gobierno y funciones de administración. La verdad que nosotros propusimos eliminar ese inciso, pero lo propusimos eliminar no por la diferencia que pudiésemos tener en ambas definiciones o ambos conceptos entre funciones de gobierno y funciones de administración, sino que lo eliminamos porque creemos que ese inciso refiere a una función eminentemente descriptiva. También estamos, yo creo, dispuestos a conversarlo. Después la consejera experta doña Antonia Rivas pide más explicaciones sobre el uso del lenguaje en la radio. Yo creo que ya lo he señalado. Respecto a los 35 años también, me imagino que ya lo he señalado. Sobre interés general y bien común. Discrepancia, sí. Sí, no nos cerramos a poder debatir sobre ese punto. Quizás podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Son conceptos que en general a nosotros nos identifica bastante el término bien común. Nos gusta el contenido, la descripción que se hace de él en la Constitución actualmente vigente. Pero entendemos que tiene o que podría tener una connotación muy similar o quizás prácticamente igual respecto al término, ¿no es cierto?, interés general. Sí, no es algo respecto de lo cual yo podría, no sé, gastar más energía. Respecto a la potestad reglamentaria autónoma, ¿qué puedo señalar? Sí, lo mismo que ya señalé, no, creo que se puede debatir. ¿Qué más? Evidencia respecto del voto. El de la segunda vuelta, sí. El voto en segunda vuelta para la elección parlamentaria. Sí, yo voy a reconocer que este es un tema que fue arduamente conversado dentro de la bancada. Le dimos hartas vueltas. Pero no creemos que sea una institución que podamos consagrar constitucionalmente, porque creemos que se puede incidir a la formulación de pactos no transparentes. No nos gusta mucho, en definitiva. Llegamos a la conclusión de que no nos gustaba mucho. ¿Por qué? Porque podía haber una falta de transparencia en la formulación de pactos para la segunda vuelta en materia parlamentaria, y porque creemos que además es una institución que no obedece también a la historia constitucional que tiene el país, aun cuando a mí en lo personal me gusta mucho innovar. Pero en este caso creo que no tiene un objetivo por el cual se pueda o que pueda ayudar al fortalecimiento del presidencialismo, que era el fin evidentemente que se buscaba. Puede haber otra experiencia comparada
pero no necesariamente creemos no necesariamente debería aplicar de igual forma en Chile. Luego, el distinguido consejero don Cristian Suárez me pregunta respecto de el artículo 110, que no lo entendió, la enmienda del artículo 110. Si me permite, señor presidente, la voy a buscar, porque no me acuerdo en este momento de manera textual. Dice relación con sustituir, ¿no es cierto? Para sustituir el inciso segundo del artículo 110, la expresión interés general por bien común. ¿Eso era? O eficiencia y eficacia. Sí, esa es la 110. Incorporar los términos de eficiencia y eficacia. Eliminar Se pasó, ya. Ok. Yo creo que he terminado, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Patricia Espérez. Gracias, presidente. Solo un par de comentarios, ya que fui aludida. Yo quiero comentarle a toda la comisión que si hay algo que yo no soy es machista. Yo creo que soy una feminista a mi manera. El lenguaje inclusivo yo lo experimenté en la campaña más que nunca en la vida, y me tocó sobre todo en estos discursos que hacían a muchos eventos que nos invitaban como candidatos. Y debo decir que siempre no tengo mucha paciencia para los discursos, y cuando presentan a los que están ahí, para todos en general es fome. Y ahora se extendían esas presentaciones a una eternidad, porque había que incluir más palabras en los discursos. Yo dije, ¿qué está pasando? Nunca me había hecho cargo, nunca lo había comprendido. Y dije, qué lata más grande en mi idioma, que yo lo hablo en la práctica. Y después vine acá y tomé el texto, creo que ya lo dije ayer. Me confundí entera. Yo soy media señora Juanita porque soy muy sencilla. Y se me complicó porque el título dice presidente, después presidente, después sigue siendo presidente. La verdad es que se ha enredado. Y para mí, que lo copié, lo leí y lo traje en un Twitter mío, el lenguaje más inclusivo es el que entendemos todos. Uno es inclusivo en su forma de ser. Yo en mi campaña traté de demostrar, visibilizar la discapacidad, pero un día que dije discapacidad, en vez de decir como había que decirlo, me hicieron sentir que yo era prácticamente un demonio, porque no usé la palabra que hoy día se supone que se debe decir para referirse a la gente con capacidades distintas, parece. Uno ya no puede usar la palabra discapacidad. Yo no alcanzo a aprenderme todos los términos, y creo que la mayoría de los chilenos tampoco. Entonces, solamente quería reafirmar que en ese sentido fue que yo pedí, por favor, que arreglaran este texto que a mí se me hizo muy difícil. Yo tengo estudios universitarios y yo pienso en gente de lenguaje más sencillo como yo y también en lo práctico. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Gloria Hutt. Señor presidente, voy a exponer yo el capítulo referente a Presidencia de la República, lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Lo vamos a dejar entonces conforme a lo que se expuso, Sí, para la próxima semana, me imagino. exacto. Ok. Dentro de eso está también un capítulo nuevo que es de paz, orden y seguridad que nosotros propusimos, que también está relacionado. Correcto. Y lo que tiene que ver con reforma constitucional, capítulo 14, lo va a exponer Luis Alejandro Silva, que viene en camino. Muy bien. Bueno, tiene usted la palabra entonces. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a comenzar con la presentación en general de las enmiendas realizadas por la bancada republicana. En este sentido, es de mi absoluto interés poder justificar en parte y poder hacer ver a la comisión el motivo que tuvo la bancada republicana al formular las enmiendas de los artículos
92, 94, 96, 97, 98, 102, 103, 107 y 108, referentes precisamente al uso a la supresión o eliminación de los sustantivos femeninos en el texto, lo que viene a justificarse en relación a criterio precisamente de esta bancada, en que dichos sustantivos femeninos en el uso de presidenta, diputada, senadora, embajadora, etcétera, corresponden en general a un mito del lenguaje sexista, creemos nosotros, en el uso de los sustantivos de personas con expresiones nominales indefinidas y en expresiones construidas con grupos nominales de personas en masculino que aparecen sin artículo respecto de las enmiendas propuestas de los artículos mencionados. ¿Por qué señalo esto? Porque para nosotros, en realidad, es importante poder hacer el punto, toda vez que ha sido la Real Academia de la Lengua Española quien, a través de un informe del año 2020, reciente, del 16 de enero del año 2020, ha formulado no quiero señalar la impertinencia porque así no lo ha señalado, se ha referido respecto del uso del masculino inclusivo en la Constitución española. Se ha referido también del uso de los pronombres indefinidos y de los sustantivos masculinos de persona en plural. Se ha referido este informe sobre el uso de los sustantivos de personas en singular, sobre el uso de sustantivos de personas en expresiones nominales indefinidas y sobre los sustantivos de personas en expresiones nominales definidas. Y precisamente lo que corresponde aplicar en la propuesta de eliminación de estos sustantivos es lo que contempla el informe en su página 13 y siguientes relativo a sustantivos de personas en expresiones nominales indefinidas. Así lo ha informado la Real Academia Española con sus notables lingüistas y profesionales respecto del tema. Y es por eso que no quería dejar de pasar esta materia y señalar que el informe, de manera muy medular lo voy a referir, el informe señala que las condiciones en las que una expresión indefinida recibe interpretación genérica son sintácticas, además de discursivas. No es posible, por tanto, determinar fuera de contexto si el grupo nominal, un español, es o no inclusivo. Esta expresión equivale a cualquier español cuando forma parte de alguna generalización, casi siempre con presente imperfecto o futuro, señala el informe. Y aquí señala cómo un español que vive en el extranjero mantiene íntegros sus derechos electorales. Dice, este es un ejemplo, un español que vive en el extranjero mantiene íntegros sus derechos electorales. Ese mismo grupo nominal deja de ser inclusivo. Un español y un italiano fueron detenidos ayer al intentar robar en un supermercado donde se designa indudablemente a un varón. Son sin duda inclusivas las expresiones indefinidas construidas en masculino singular que se destacan en las siguientes citas del texto constitucional, refiriendo precisamente este informe a la Constitución española. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos. Ningún español de origen, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, etc. Un delegado nombrado por el gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad. Un delegado, dice, no una delegada, por ejemplo. Constituirán una circunscripción a efectos de elección de senadores, como dice senadoras. Como se ve, todas ellas contienen pronombres o grupos nominales construidos con sustantivos en singular, pero no designan a un individuo particular de sexo masculino, sino a cualquier ciudadano, cualquier español, cualquier candidato, etcétera, sea cual sea su sexo. Y también refiere este informe, voy a ser muy breve,
a que son asimismo inclusivas las expresiones construidas con grupos nominales de personas en masculino que aparecen sin artículo, como en los siguientes casos se señala. Se garantiza la asistencia del abogado, por ejemplo, la asistencia del letrado, el Congreso de los Diputados, las reuniones de parlamentarios, el Consejo de Ministros, funcionarios de sus departamentos, etc. Es más aún, este informe hace referencia respecto del lenguaje inclusivo en los términos señalados en las constituciones de otros países hispanohablantes, y se señala Chile, Colombia, México y Venezuela. Y respecto de la constitución actualmente vigente de Chile, se pone aquí el ejemplo de que la constitución chilena vigente hace un amplio uso del plural masculino de interpretación inclusiva, lo señala la Real Academia de la Lengua Española. Los testimonios que siguen constituyen tan solo algunos ejemplos. Lo del artículo 10, son chilenos, los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de tatatara, etc. También el artículo 16, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, etc. ¿Qué más dice la Real Academia de la Lengua Española? En un pronunciamiento del 11 de octubre del 2021, la RAE responde tajante a través de sus redes sociales, señalando: lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Eso fue el 11 de octubre del 2021. Y para terminar, respecto a este punto, quería señalar que así como se argumenta respecto de el gran desarrollo democrático de muchas instituciones de Francia, hay que ser justos al respecto. Si uno va a referir respecto de un país, tiene que referir respecto también de lo bueno y de lo no favorable. Y en este sentido ha sido Francia, señor presidente, quien su propio ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, firmó en mayo del año 2021 una circular que prohíbe el uso en clase de la escritura inclusiva, el 30 de junio del 2022. Eso respecto de ese punto, y creo que había que señalarlo, señor presidente, por cuanto de una u otra forma ayer dentro de las preguntas se nos aludió respecto de estas propuestas de eliminación, que en definitiva tienen un objetivo que es bastante sano y que va en concordancia con el artículo 126 de nuestro propio reglamento. Nuestro propio reglamento del Consejo Constitucional nos pide, a través del título 9 en disposiciones complementarias, evitar la utilización de duplicaciones, y la utilización de duplicaciones, por lo menos respecto de la región que yo represento, constituye también un uso recargado del lenguaje que dificulta, complejiza, aburre al lector, debiendo en general tener nosotros los consejeros una labor de facilitar el acceso del texto a toda la población, sin cansarla. Eso quería señalar respecto a ese punto, señor presidente, haciéndome cargo precisamente de los artículos, las enmiendas propuestas respecto a los artículos 92, 94, 96, 97, 98, 102, 103, 107 y 108. Ahora bien, pasando al siguiente punto, relativo al artículo 93, enmienda 2/5, sobre la necesidad de aumentar el requisito de edad para asumir en el cargo de presidente de la República. Esto ha nacido en realidad como una propuesta fundada en la necesidad o en la búsqueda de mayor madurez
por parte de quien ejerce el cargo más importante de la nación, de mayor reflexividad, de mayor experiencia por parte de quienes puedan ejercer este cargo, y esto lo fundamos o justificamos también en lo que señalan las constituciones de Alemania, que establece un límite de edad para asumir el cargo de presidente de la República de 40 años. Armenia también tiene los 40 años, Corea del Sur, Estonia, Filipinas, Georgia, Irak, Italia, 50 años, señor presidente. 50 años en Italia. Moldavia, 40. Pakistán, 40. Palestina, 40. República Checa, 40. Rumania, 40. Singapur, 45. Taiwán, 40. Son algunos de los ejemplos que puedo dar en relación a la fundamentación que creemos es necesaria para también reemplazar la edad de 35 años a 40 años para asumir el cargo de presidente de la República. Y no debemos olvidar de que esta era una disposición que estaba vigente hasta antes de la reforma constitucional del año 2005, 40 años. Tercer lugar, hemos propuesto enmiendas al artículo 94, esta es la enmienda 8/5, sobre falta de incidencia relevante para el fortalecimiento del sistema de gobierno presidencial. Esta es la enmienda precisamente, perdón, señor presidente, es la enmienda relativa a el hecho de poder realizarse la elección parlamentaria junto a la segunda vuelta presidencial. Y yo la he descrito como falta de incidencia relevante para el fortalecimiento del sistema de gobierno presidencial. Creemos que no incide mayormente poder incluir la elección parlamentaria en la segunda vuelta presidencial, porque no contribuye a generar mayorías que se alineen con un eventual presidente electo, y porque se estima que la elección de parlamentarios en primera vuelta hace que las posiciones políticas se expresen de manera más transparente y no se generen pactos forzados. Aquí creo que somos bastante coincidentes con las propuestas de los partidos de Chile Vamos. Luego tenemos una propuesta de enmienda al artículo 99 correspondiente a la enmienda 15/5 y 16/5 sobre el plazo de vacancia necesario en el cargo de presidente de la República hasta antes de las elecciones presidenciales para proceder a elegir el cargo por el Congreso. Aquí se propone reducir el plazo de 2 años a 1 año para que el Congreso pueda elegir al presidente de la República, y se propone ampliar el plazo de 2 años o más para la próxima elección a 3 años o más, para que el vicepresidente convoque dentro de los 10 primeros días de su mandato a elección presidencial, lo que releva la importancia del llamado a elecciones presidenciales. Creemos sano poder ampliar el plazo para el llamado a elecciones presidenciales si la vacancia se produce dentro de un periodo de faltando más de 3 años antes de la próxima elección. Luego tenemos una enmienda al artículo 102 correspondiente a las enmiendas 20/5, 21/5 y 23/5. La 20/5 es una propuesta para mejorar la redacción del literal L del artículo 102 sobre la potestad reglamentaria autónoma y sobre la potestad reglamentaria de ejecución. La redacción pareciera limitar, en definitiva, la redacción propuesta por el anteproyecto pareciera limitar la potestad reglamentaria a solo la potestad reglamentaria de ejecución, lo que creemos no parecería concordante con la forma en que ha operado el Estado durante los últimos 40 años mediante el uso de la potestad reglamentaria autónoma.
En cuanto a la enmienda 21/5, esta es una propuesta para agregar al artículo 102, inciso primero, letra O, y que implica asumir el presidente de la República la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, no solo en guerra, sino también en estados de excepción constitucional. Es un complemento al literal O. Es un complemento que creemos había omitido el anteproyecto. Por lo tanto, el presidente de la República no solo asume, el presidente de la República no asume funciones operativas, pero sí asume funciones de mando y dirección tanto en guerra como en estados de excepción constitucional. Luego tenemos la enmienda 23/5 dentro del mismo artículo 102 y que dice relación a una propuesta para sustituir en la letra R la frase a lo dispuesto en el artículo 122. Acordémonos que el artículo 122 es aquel que refiere a la infraestructura crítica. Y como la estamos proponiendo llevarla a los estados de excepción constitucional, no se justifica obviamente esa redacción. Por lo tanto, por lo que he dispuesto en la propuesta que hemos elaborado, debería de quedar la redacción por a lo dispuesto en esta Constitución, eliminando la referencia al 122. Esto por haber sido llevada la infraestructura crítica, como he dicho, al artículo 122, al artículo, de los estados de excepción. Luego tenemos una propuesta de enmienda referente al artículo 110, que corresponde a la enmienda 28/5 y 29/5, en donde se reemplaza calidad de servicio por eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Consideramos que esto es relevante porque se incorporan los conceptos de eficiencia y eficacia como principios generales de la administración en todos los ámbitos de esta. Luego tenemos la enmienda 29/5, también del artículo 110, en donde se reemplaza el interés general por bien común. Esto en realidad tiene un fundamento que estaría dado precisamente por el fundamento de tener este concepto bien común, una recepción normativa permanente, debidamente definida, tanto en la Constitución vigente como en la historia constitucional de Chile, que proviene y que tiene un origen centenario, desde Santo Tomás de Aquino probablemente. Y en atención a que el concepto de interés general no estaría definido tampoco, a diferencia del contenido de bien común, que sabemos que está definido en el artículo 1 de la Constitución actualmente vigente. Tiene un contenido normativo. Después tenemos la enmienda dentro del mismo artículo 110, enmienda 31/5, para suprimir el inciso cuarto del artículo 110. Y esto es bajo el fundamento de que dicho inciso es simplemente descriptivo de lo que se entiende por administración del Estado, careciendo en este caso también dicho inciso cuarto del artículo 110 un contenido eminentemente normativo constitucional. Es un contenido que entiendo se encuentra también en la ley 18.575, podríamos desprenderlo fácilmente de las normas que regulan la administración del Estado. Luego tenemos la propuesta de enmienda al artículo 111, individualizada con el número 34/5, sustitutiva, proponiendo sustituir el término referente señalado en dicho artículo, y que dice relación a que una ley institucional establecerá las bases generales de la administración del Estado. No la ley, sino que una ley. Es una enmienda de forma, básicamente, que yo creo que ahí no tenemos mayores problemas quizás en conversar. Tenemos también el artículo 112 con la enmienda 39/5 y 40/5, que corresponden
a enmiendas complementarias respecto de la descripción de la función pública, en donde se incorpora a la descripción de la función pública los criterios objetivos de evaluación, y en la 40/5 se incorpora la figura de carrera funcionaria. Yo creo que aquí no deberíamos tener problema porque estamos complementando en definitiva la descripción de la función pública y su ejercicio. Y luego tenemos el artículo 113, en donde realizamos la enmienda individualizada con el número 47/5, en que se propone suprimir los organismos administrativos autónomos por no tener un correlativo previo, ni patrimonio propio. Y esto es muy importante, porque esta propuesta nos parece interesante, pero como estos organismos administrativos autónomos no tendrían patrimonio propio, se genera creemos una autonomía ficticia respecto del ejercicio que pueden tener ellos. Posteriormente, en el artículo 114 y último artículo, respecto del epígrafe analizado, tenemos la enmienda 50/5 y 54/5. La 50/5 que es sustitutiva, en sentido de que la nulidad de los actos administrativos contrarios al derecho podrán reclamarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución. Esto se ha propuesto porque se deriva, en este caso, a la nulidad de derecho público del artículo 9 del anteproyecto, ya que de lo contrario se estaría creando una nueva sanción de nulidad solo en el ámbito administrativo. Es una propuesta de enmienda de materia formal, igual que la 54/5, que es supresiva del inciso 3 del artículo 114, porque el contenido suprimido o propuesto suprimir se encuentra ya tratado en la enmienda 60/1, que establece nuevos artículos 10 y 11 sobre la responsabilidad del Estado. Eso, señor presidente, respecto de las enmiendas respectivas. Nos falta tratar precisamente lo que dice relación con reforma de la Constitución, capítulo 14. Habíamos acordado que eso lo iba a exponer Luis Alejandro Silva. No sé si... Pero podemos ver este capítulo y después vemos el otro. Perfecto, ningún problema. Bueno.